Bueno, es historias del adventismo, historias del pionerismo adventista en Sudamérica. Lo que le traemos hoy son historias de los primeros pioneros en Sudamérica, que va desde Brasil, Perú, Venezuela, creo. No, a ver, Perú, Bolivia, para abajo, si mal no me equivoco, la gran mayoría de las historias. Y es gente que vino de otros lados del mundo para este lugar para así comenzar la misión. El primero que va a comenzar es Ezequiel, así que lo invito, así arranca. Hola, feliz sábado. Bueno, como dijo Ezequiel, el libro se llama Misioneros en Sudamérica y trata de la historia de los pioneros del adventismo en Latinoamérica. Tiene aproximadamente 13 historias que relatan la historia en forma biográfica de 13 pioneros que estuvieron en todo lo que es Sudamérica. Esa es la tapa del libro, lo escribió Daniel Oscar Plain. Y bueno, no sé si lo dijiste, es un punto que estamos haciendo para la tarjeta del Club de Guías Mayores, así que si lo está viendo en la grabación Paola, ya lo puede estar firmando el punto Graciela Oleni. Así que bueno, a mí me tocaba partir del capítulo 3. Los primeros capítulos se lo van a contar próximamente Ezequiel y Karina. El primero, no sé si escucharon hablar de ellos algunos. Vos, Matías, que estuviste en la UAP. Para mí, de los 3 capítulos de las 3 historias, la preferida fue esta. Roberto Havenich, abnegado y resuelto, se llama el título del capítulo. Les paso a contar quién fue. Roberto Hill Havenich nació en Bluefield, Iowa, Estados Unidos, el 16 de julio de 1866. Volvemos para atrás. Y dice que murió en San Pablo, Brasil, el 21 de septiembre de 1925. Fue un misionero de sostén propio que llegó al país en 1902. Se radicó en Crespo, que en realidad en esa época se llamaba Camarero, que estaba cerca o pegado a Crespo y a Puigari, Entre Ríos, hasta 1904 cuando se trasladó a Río Grande do Sul, Brasil. Su trabajo en Sudamérica se extendió entre 1901 y 1922, siendo su obra fundamental para la creación del Sanatorio Adventista del Plata. Su vivienda pasó a ser residencias de enfermeros y enfermos. El doctor edificó otra casa para su familia a 1,5 kilómetros de distancia en dirección a Puigari, convirtiéndose posteriormente en el Museo Municipal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, paso a contarles un poco más la historia. Él vivió en Norteamérica y hizo el seminario de teología y medicina allá. Y él agarró y pidió que donde fuera que lo necesiten que vayan. Entonces lo mandaron a Argentina. Él hablaba solamente inglés y alemán. Para llegar a Argentina tuvo que pasar primero por Inglaterra. Y de Inglaterra el consulado lo ayudó a que llegara. Pero en Argentina no le reconocían el título de medicina. Entonces tuvo que rendir todos los exámenes finales de vuelta en castellano, lo que lo ayudó a aprender el castellano. Afortunadamente en esa época en Entre Ríos eran más alemanes que argentinos, así que el alemán que hablaba le servía. Dedicó todo el tiempo a esta obra. ¿En qué sentido? En que puso toda su plata a él comprando 25 hectáreas y haciendo su primer casa. En esa casa hizo 8 habitaciones, de las cuales una sola habitación era para él y todos sus hijos. El resto alojaba a enfermeros y enfermos. Luego él dona esta casa y las hectáreas para que se haga lo que es el sanatorio adventista. Vamos a seguir. Su metodología era simple, daba consejos médicos, prescribía tratamientos y hablaba con la gente acerca del amor de Dios y del plan de salvación. Se ofrecía para visitar a otros dolientes o para enseñar las escrituras en los hogares. Nada parecía detenerlo, sino que enfrentaba la lluvia, la escasez de alimentos y los ríos crecidos. A veces debía cruzar a nado. Sus viajes eran frecuentes a fin de visitar a algún paciente. Se ha dicho que mientras el carro ruso recorría decenas de kilómetros por caminos, campos o surcos accidentados, Havenich trataba de dormir sobre un poco de paja. Cuando ellos llegan a Argentina, lo único que pueden conseguir es un carro ruso. Y él lo usaba para todos los viajes. Cuando empezó, consiguió a un enfermero que también sabía hacer masajes y a la vez hacía de lo que hoy es un colportor. Y así se iban moviendo de pueblo en pueblo. Empezó a ganar confianza porque la gente
No esperaba que un médico se metiera en el medio del campo, en el medio del monte, a ofrecer ayuda. Y ahí se hizo amigos y fue predicando. Y como dice ahí abajo, mientras uno manejaba, él dormía en paja hasta que pudo comprar un colchón. Dicen que de todo el tiempo que vivió en Argentina, si se ponen a contar, de la cantidad de años, solamente 2 meses habrá estado en su casa, se la pasaba viajando ayudando a la gente. Y esta es una cita del doctor H.E. Ehrman. Si hubo un hombre que me inspiró fue el doctor Havenich. Fue un hombre extraordinario, hábil, valiente y agudo. Nunca conocí a otro hombre como él. Aprendí mucho de él y obtuve de él mucha inspiración. Su dependencia de Dios en la práctica médica era conocida. Siempre oraba con los pacientes antes de una cirugía pidiendo a Dios su dirección y sanidad. La gente lo quería porque sentía que realmente trataba de hacer todo lo posible para ayudarlos. Y hay una historia o un hecho que relata en este capítulo, es que él tuvo que caminar más de 10 kilómetros con un paciente en la espalda, porque había mucho barro y no podía entrar con el carro. Entonces lo llevó en sus espaldas, llegó a la casa clínica que era de él, se cambió, preparó al paciente y lo operó sobre la mesa del comedor. Y los dos sobrevivieron. Si tengo que sacar algo de esto, como le habías dicho, era mi historia preferida, es la necesidad de hacer la obra de Dios. Él se encaminó y le pidió a Dios que lo guiara y lo llevó a un país donde él no sabía hablar, no tenía nada y terminó haciendo una obra que se ve hasta ahora, que es la UAP, la clínica y todo lo demás. O sea, dejó de lado el cansancio, la familia, todo lo que otras personas ponen primero para poner a Dios y a la obra antes que otra cosa. ¿Podés poner clic en el PowerPoint? Este es el segundo, que vendría a ser el capítulo 4. Louis Ernst, con la Biblia en la mano. Luis Federico Ernst fue un pastor y administrador. Vivió en 1874 y falleció en 1952. Este era uruguayo, pero vino de Europa su familia. Vino a la Argentina a los 24 años a fin de prepararse para el ministerio bajo la tutoría del pastor Francisco Westphal. Ese lo van a ver en los primeros capítulos de este libro. Ingresó a la obra evangélica en 1903, fue ordenado al ministerio en Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, y en 1905 sirvió como presidente de la misión del Alto Paraná de 1906 a 1909. Trabajó en otras ciudades de Argentina y Uruguay hasta su retiro en 1938. Acá tenemos una foto de la familia, que fueron los fundadores de la primera escuela adventista en Rosario, Paraguay, en 1907. Como ven, todas las historias van pegadas de todo el libro. Se pasó todo eso justo en las mismas épocas. Hay un sencillo monumento que recuerda los orígenes de la institución educativa que hoy se denomina Universidad Adventista del Plata. Detenerse para leer su inscripción significa evocar el nombre de su primer alumno, que dice así: desde que Luis Ernst vino de Uruguay hace 100 años, cientos de jóvenes orientales vinieron aquí en busca de excelencia y la encontraron. Gracias a UAP, residentes uruguayos de Libertador San Martín, septiembre de 1998. Bueno, esto es básicamente lo que habla ese capítulo sobre este hombre. Y ahora vamos a pasar al último, Thomas Davis, La vida por la misión. La obra de Thomas fue particularmente significativa, no solo para el surgimiento de la Iglesia en Chile y en Ecuador, sino como testimonio del valor de las publicaciones denominacionales para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Su servicio como colportor comenzó en 1890 en California. Allí recibió la invitación para continuar con su ministerio en Chile. Aceptó el llamado con la decisión de testificar a todas las personas con las que se relacionaba. Su vocación misionera lo llevó a visitar todo el territorio nacional y a proyectarse más allá de sus fronteras. En una primera etapa, Thomas sirvió en Chile por 6 años. Se casó y en 1901 regresó temporalmente a Estados Unidos por razones de salud. ¿Y qué fue lo que dijo al respecto? Siento mucho que pronto tenga que dejar la obra por causa de una enfermedad. No me sentiría mal dejar esta obra, que es más preciosa que la vida, si hubiera otro o varios que pudieran reemplazarme en la venta de nuestros libros. ¿Por qué es esto? Porque anterior a él había una sola persona que hacía el trabajo colportor y luego quedó él solo.
Davis volvió a Chile en 1908 como director de colportaje. Bajo su liderazgo creció el número de colportores en diferentes lugares del país y aumentó sensiblemente la venta de publicaciones adventistas. Tengamos en cuenta también que en Chile estaba Manuel Lacunza, quien fue el que tradujo en épocas de Manuel Belgrano La venida del Señor en Gloria y Majestad, que era un folleto que hablaba sobre la segunda venida en la época colonial. Esta es una cita del presidente Montgomery, que fue el primer presidente de la División Sudamericana. La escribió en la revista Adventista el 26 de junio de 1919. Bueno, habla de que es difícil exagerar la importancia del Ministerio de las Publicaciones Adventistas en la evangelización de Sudamérica. Y dice que en todo lugar de este campo, lo que es Sudamérica, la página impresa ha sido la cuña de entrada y es aún un fuerte factor de avance en nuestra obra. En casi cada país el surgimiento de la obra se produjo con la llegada de misioneros dedicados al colportaje. Estos últimos dos personajes nos muestran la importancia del colportor. Muchas veces algunas personas piensan que la ganancia del colportor es una ganancia para ellos mismos. ¿Por qué? Porque se están pagando sus estudios, pero en realidad están haciendo a su manera la misión, que es predicar. Y bueno, ¿siguen ustedes? Estos fueron los tres que me tocaron a mí. Bueno, a mí me tocó un personaje que está ligado a Davis. Creo que voy a poder nomás dar una historia por cómo nos queda el tiempo. Y mi personaje es Eduardo W. Thoman. Este señor es el que está ligado a las primeras publicaciones periódicas adventistas para los países hispanos en la división sudamericana. Y fue editor de la revista misionera Señales de los Tiempos, que apareció en Chile en el 1900. Y luego se desempeñó como primer director y revista adventista en español. Bueno, los inicios de Eduardo y su hermano Víctor, ellos eran presbiterianos. ¿Cómo? Presbiterianos. Y bueno, ellos venían de una familia suiza que se radicó en Chile para el 1885, que está ahí cerca del 1900. Y ellos conocieron el adventismo primero de dos maneras diferentes. Víctor, es el hermano menor, tuvo un sueño donde se le reveló a dos personas que eran, Davis y Bishop, que estaban en una plaza leyendo la Biblia. Y él va a esa plaza y los encuentra, y así conoció el adventismo. Y luego Eduardo comenzó él a hacerse preguntas acerca del sábado. Y acá fue donde el papá no le podía responder, y hablando con un zapatero, este zapatero le comentó por qué no trabajaba los sábados. Y ahí fue donde le dio un folleto. No tengo acá el nombre. Bueno, le dio un folleto y ahí le hablaba sobre el sábado. Y así fue como él conoció el adventismo. Y con su hermano comenzaron a ir a la primera escuela sabática en Santiago, que es en Chile, la capital. Como ellos empezaron a guardar el sábado, uno de los hechos que les pasó fue que el hermano Walter, que era el mayor, agarró una masa y se la tiró por la cabeza a Eduardo Thoman. Y acá el papá tuvo que interceder y bueno, los separó. Y el hermano ahí quedó muy enojado porque no los ayudaba en la carpintería. Pero a ellos esto no le importó. Y ellos, la obra que comenzaban a hacer fue vender publicaciones. Los dos llegaron a ser pastores, pero Eduardo se destaca más en esto de la venta de publicaciones. Y el título se llama Con un par de zapatos. Y esto va directamente a la parte monetaria de la familia. Como eran de bajos recursos, lo que siempre hacían entre Eduardo y Víctor era, se intercalaban, salían los domingos o cuando ellos se fijaban un tiempo, y uno se quedaba en la casa orando y el otro salía y vendía las revistas y periódicos adventistas. Y así iban intercalándose y llevan a mucha gente, la verdad. También Eduardo
llegó a convertir a su mejor amigo de la infancia al adventismo, y eso fue un momento que muy feliz para él, la verdad. No me sale el apellido, es medio rebuscado, es con G, pero ahora no me sale. Y bueno, Eduardo comenzó a leer a Elena de White y dejó los malos vicios. Lo primero que dejó fue de fumar, y después fue dejando el resto. Él se bautizó a los 27 años y acá yo menciono en Westphal, pero si mal no recuerdo es el hijo de él que se va a hablar en otros capítulos. José W. Westphal, ¿sí? El hermano del... sí, de Francisco, el más grande. Está bien. Bueno, acá me dicen que es el hermano. Bueno, José Westphal fue a hacer como una pequeña gira por Chile. Ahí les digo bien. No. Bueno, pasó una pequeña gira ahí por Chile y los visitó. Y Eduardo agarró y llenó un montón de cajas, o sea, se llenó bien de provisiones de publicaciones adventistas para ir vendiéndolas en el viaje. Y en una de las estaciones donde se frenaron, a ver, no, perdón, esto era con otro Westphal. Y donde iban los vendían a todos lados. Luego vino Francisco H. Westphal, que él llegó en 1904. Y acá fue donde Eduardo se dedicó únicamente a la distribución del periódico y trabajó redactando señales de los tiempos y la revista Adventista. Y lo dejó a cargo a su hermano de la imprenta de la iglesia, que es donde se publicaba todo. Como la haces de acá, antes estaba allá en Chile. Y en 1902, acá, Eduardo hizo una gran gira por Perú y Bolivia, acá donde llegó a vender 1000 ejemplares de libros. Y acá es donde en una de las estaciones donde se bajó a vender a las personas, un hombre empezó a gritar que esa revista estaba prohibida. Y era así en ese momento porque la oposición religiosa no quería perder a sus fieles creyentes. Y entonces lo que hizo Eduardo no se tiró abajo, sino que agarró y empezó a gritar: acá está el periódico prohibido. Y haciendo eso vendió mucho más todavía, y mientras se iba en el tren la gente le seguía comprando, mientras se movía el tren. Y este es un hecho que se destaca bastante. Después, ahí en 1904, la Unión Misión Sudamericana, que se llamaba en ese momento, decidió ordenarlo como pastor. Luego se casó, 2 años después, se casó con la hija de José Westphal, que se llamaba Flora Westphal. Y luego, un año siguiente, se trasladó a Bolivia para dirigir la misión boliviana. Pero ahí estuvieron poco tiempo y luego se hizo cargo Fernando Stahl, que él viene en otros capítulos. Y luego de él viene Cabel Mater, si mal no recuerdo. Luego la imprenta se traslada a Buenos Aires y Eduardo también con ella, dado que las oficinas, todo se vino para acá. Y acá es donde comenzaron a hacer las publicaciones. Thomann fue el pionero, lo que hoy conocemos como la revista Vida Feliz. Y las revistas hicieron una obra silenciosa pero efectiva. Y el trabajo de Eduardo fue el necesario para la misión en ese momento, dado que prepararon el camino para los futuros misioneros. En estas épocas, entre el 1890 y 1920, fue donde hizo el mayor boom acá en Sudamérica la misión, y fue notado en el viejo continente, Estados Unidos, Europa, y todos hablaban de lo que sucedía acá. Y todo es gracias a estos misioneros.
que hicieron lo que ellos creían que era para la misión y así los frutos se dieron a conocer.